El reloj llegó en un ataúd, o al menos, eso fue lo que pensé en el momento. La caja era larga, estrecha, y construida de una madera tan oscura que parecía absorber la luz. Los herrajes, de hierro forjado, estaban oxidados y retorcidos, como garras enroscadas. Dentro, envuelto en una tela de lino amarillenta que se desintegraba al tacto, se encontraba el objeto que me había legado mi abuela Elara en su testamento, en un reloj de pie de casi 2 metros de altura. Pero no era un reloj cualquiera, era una aberración. Su madera era de un ébano tan profundo que parecía un agujero negro, tallada con motivos extraños en serpientes entrelazadas que mordían sus propias colas, rostros humanos en agonía y símbolos que no reconocía. Las manecillas, torcidas y de un metal ennegrecido, estaban clavadas en una posición imposible en las 3 en punto. La esfera no mostraba números, solo una serie de runas arcaicas que brillaban con una tenue luz rojiza en la penumbra, pulsando al ritmo de un latido invisible en mi abuela. Elara había sido una figura lejana y enigmática en mi vida. En los álbumes familiares, una voz susurrante en las raras llamadas telefónicas. Mis padres la visitaban una vez al año, arrastrándome a regañadientes a su vieja casa de campo, un lugar que parecía existir en una realidad paralela. Era un laberinto de objetos extraños, cortinas pesadas que bloqueaban el sol y el persistente olor a incienso y a madera antigua. Mi abuela se movía con un miedo silencioso en sus ojos, siempre vigilando algo en la oscuridad. Nunca me había mostrado el reloj, pero sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que era el centro de todo. La última vez que la vi, me agarró de la mano con una fuerza sorprendente para una mujer tan frágil. David, me susurró, lo que te dejen, destrúyelo. No lo aceptes. Yo, un adolescente escéptico, la ignoré, pensando que su mente, por fin, había cedido a la soledad. Ahora, su advertencia resonaba en mi cabeza con una intensidad brutal. Los primeros días, el reloj fue un estorbo. Mi herencia consistía en su vieja casa de campo, un lugar que quería vender lo antes posible para financiar mi vida en la ciudad. Pero el reloj no tenía cabida en mi vida. Un fin de semana, llamé a una empresa de antigüedades para que lo tasaran. El experto llegó y, en cuanto sus ojos se posaron en la caja de madera, palideció. Se negó a tocarlo, argumentando que sentía una energía terrible que le recordaba a un mal primorio. Se fue sin dar explicaciones, dejando un vacío helado a su paso. Después, intenté regalarlo a un amigo de mi padre, pero el hombre me llamó aterrorizado unas horas después, jurando que el reloj había aparecido de la nada en el asiento trasero de su coche, a pesar de que él lo había dejado en su garaje. Intenté incinerarlo, pero la madera no ardía. El fuego retrocedía, como si tuviera miedo de tocarla. La envolví en cadenas oxidadas y la arrojé al lago cercano. Pero a la mañana siguiente, estaba de vuelta en la entrada de la casa, su madera tan seca como si nunca hubiera tocado el agua, y las cadenas desintegradas. Me di por vencido. El reloj era mi herencia, y parecía que no tenía otra opción que aceptarlo. La resignación dio paso a una fascinación morbosa. Había algo en el reloj que me atraía, una fuerza silenciosa y persistente. Mi sentaba salón, con el objeto imponente en un rincón, y sentía que me miraba, no con ojos, sino con una conciencia que se expandía y llenaba la habitación. Las noches se volvieron difíciles. Empecé a escuchar un susurro. Al principio, era un sonido tan débil que creí que era el viento colándose por las grietas de la casa. Pero pronto se hizo más claro y me di cuenta de que era una voz. No una voz humana, sino una reverberación en mi mente, un eco que me llamaba por mi nombre. La voz venía del reloj y no pedía, sino que ordenaban a las 3 en punto
susurró una noche en la cocina. Hierve la tierra, Mayer, el reloj. Las manecillas, inamovibles desde su llegada, de repente se movieron por sí solas, apuntando a las 3. La cabeza me empezó a doler con una intensidad indescriptible, como si un taladro me perforara el cráneo. Mi corazón latía con fuerza y una oleada de pánico me invadió. La voz volvió, más fuerte, más imperativa. Ahora, o el dolor será tu castigo. Aterrorizado y confundido, me arrastré hasta la cocina. Sin saber por qué, tomé un puñado de tierra del jardín de mi abuela y lo puse en una olla con agua. Sentí un impulso irracional de calentar el líquido. El dolor en mi cabeza cesó de inmediato, reemplazado por un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. El reloj emitió un débil clic y las manecillas se movieron, esta vez a las 9. A partir de esa noche, mi vida se convirtió en una rutina de obediencia a un objeto inanimado. A las 9, la voz me ordenó dibujar una estrella de 5 puntas en el suelo con tiza de la cueva de la cantera cercana y colocar 5 piedras lisas en cada vértice, una a una, pronunciando mi nombre al ponerlas en su lugar. Al principio me resistí, pero la agonía que sentí fue peor que la primera vez. El dolor se sentía como si mis venas estuvieran ardiendo. Una vez que el ritual fue completado, las manecillas del reloj se movieron a las 12 y el dolor desapareció. Los rituales se hicieron más complejos y grotescos. A los 12, tuve que cortar la palma de mi mano y dejar caer 3 gotas de sangre en un cuenco de plata que encontré bajo las tablas del suelo. Después, me ordenó recitar una serie de palabras en un idioma que nunca había escuchado, un dialecto gutural que sentí que desgarraba mi garganta. Cada vez que el ritual se completaba, las manecillas se movían a la siguiente hora y el reloj emitía un sonido metálico, como un pequeño engranaje que giraba, un tic que parecía indicar que se acercaba el final de algo. Los objetos que usaba en los rituales, la tierra, la sangre, las piedras, parecían disolverse. No se quedaba ningún rastro. Me di cuenta de que no estaba completando rituales, estaba alimentando algo, ofreciendo tributo a una entidad de la que no tenía idea. Empecé a tener visiones. No eran sueños, sino destellos lúcidos que aparecían en mi mente mientras miraba el reloj. Veía una figura esbelta, alta, con un vestido largo, caminando por un pasillo. Era mi abuela, Elara. No tenía una expresión tranquila, sino de miedo, de angustia. La veía hablándole al reloj, con las manos entrelazadas en súplica. La figura de una sombra se movía a su alrededor, una sombra con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Pero no era la única. Otras sombras, más débiles, se cernían en las esquinas de la visión. Eran mis ancestros, la línea Elara, todos ellos con la misma marca de miedo en sus rostros. En las visiones Ela me miraba, con los ojos llenos de terror, y con la boca sin emitir un sonido, parecía gritar mi nombre. David me llamó, y el sonido se disolvía en un eco de desesperación. Después de cada visión, el dolor de cabeza volvía, y yo sentía una profunda pena. Mi abuela no estaba loca, sino que estaba aterrorizada. Ella no era una guardiana de un reloj místico. Era su prisión. Mi herencia no era una casa, era una maldición. En una de mis visiones, vi a mi abuela escondiendo algo detrás de la biblioteca de la casa. Me dirigí al lugar y encontré un diario de cuero escondido. El diario pertenecía a mi abuela, y en sus páginas me reveló la verdad. El reloj no era un objeto de este mundo, sino un portal, una vasija para una entidad conocida como el silencio, un demonio que había sido sellado hace siglos. Mi familia, la línea de sangre Elara,
había sido elegida para ser su guardián, no de forma voluntaria, sino por una maldición impuesta por el demonio, atrapado dentro. Cada generación, un heredero era elegido para cuidar de la vasija, forzado a realizar los rituales para mantener el sello intacto, para evitar que el demonio se liberara por completo. Mi abuela, consumida por el miedo y el peso de su tarea, había intentado encontrar una forma de romper el ciclo, de poner fin a la maldición. En sus últimas entradas, describió su plan: detener el ritual final, el que sellaría al demonio por otra generación, y pasarme el reloj, no para que yo continuara la tarea, sino para que yo fuera el último, para que yo tuviera la oportunidad de destruir la vasija y liberar a mi familia, aunque eso significara mi propia aniquilación. La fecha de su muerte en el diario coincidía con la fecha del ritual final. Ella no había muerto, se había sacrificado, sabiendo que yo sería el siguiente en la línea. Me mostró la manera de derrotarlo a la daga de obsidiana, forjada con los restos de un meteorito sagrado. Era la única cosa en la casa que podía dañar la vasija. Me dijo que su poder residía en el miedo del cuidador y que debía ser destruida. Con el más puro coraje, en las manecillas del reloj se movieron por última vez. La voz se volvió un rugido en mi mente. La medianoche, el ritual final. El portal se abrirá. Maya el reloj. Sus manecillas señalaban la posición de las 12. Ya no había un tic, solo un zumbido, un sonido profundo que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Las sombras en la casa se alargaron, se hicieron más gruesas. Las figuras que veía en mis visiones comenzaron a tomar forma. Eran los espíritus de mis ancestros, sus rostros llenos de pánico, flotando en el aire. La abuela Elara, sin palabras, me señaló con la mano un pequeño hueco en la base del reloj. Allí encontré la daga. El demonio, sabiendo que la daga podría destruirlo, me forzó a levantarla y apuntarla a mi propio pecho. Con la daga en mi mano, sentí una fuerza titánica que me obligaba a hundirla en mi carne. La voz dentro de mi cabeza era ahora el rugido de 1.000.000 de almas atormentadas. El reloj se estremeció y del interior de la esfera de las runas, un brillo rojo creció y se convirtió en un torbellino de oscuridad. La sombra que me acechaba se hizo corpórea, pero los fantasmas de mis ancestros, la línea de sangre Elara, se unieron a mí. No podían hablar, pero sus rostros me daban fuerza. Vi el rostro de mi abuela. Ella me susurró una palabra con el pensamiento en libertad. Con todas mis fuerzas, me resistí a la fuerza que me obligaba a suicidarme. Me arrodillé y con la daga, en lugar de clavarla en mi corazón, golpeé la base del reloj. El impacto fue como una onda expansiva. La daga de obsidiana rompió la madera maldita y el rugido se convirtió en un grito ensordecedor que hizo añicos los cristales de la casa. La sombra que me acechaba se retorció y los fantasmas de mis ancestros se disolvieron en una luz blanca y cálida. El torbellino de oscuridad se contrajo sobre sí mismo, como si fuera absorbido por el agujero que había hecho en el reloj. La casa, que se había mantenido en pie por el poder de la maldición, comenzó a derrumbarse a mi alrededor. La daga, ahora incandescente, se desintegró en mi mano y sentí un calor penetrante, como una marca de fuego. Salí corriendo de la casa, sintiendo el aire libre, fresco. Por primera vez en semanas, miré hacia atrás. Los cimientos de la casa se desmoronaban. Las paredes se colapsaban sobre el reloj destruido. La maldición se había roto. La herencia se había ido. Mis ancestros estaban en paz. Y yo, el último de la línea, tenía mi libertad. Una libertad por la que había pagado un precio muy alto. En mi mano, una marca en forma de runa brillaba débilmente, como un recuerdo de la batalla que había librado. Yo era libre, pero el eco de la maldición siempre viviría conmigo. Suscríbete para más contenido
y dale like y deja tu mejor emoji. Nos vemos en la próxima historia.